Imagina ser un rey 603 años antes de Cristo y encontrarte cara a cara con Jesús. ¿Qué harías? Muchas personas ni siquiera saben que Jesús estaba en el Antiguo Testamento. Este evento ocurre en el libro de Daniel, durante el reinado de Nabucodonosor, un tirano orgulloso y cruel que encontró algo más de lo que imaginaba. Nabucodonosor dominaba el mundo antiguo como un dictador absoluto, y después de someter a Siria, volvió sus ojos hacia Egipto, su principal adversario en ese momento. Sin embargo, Judá estaba en su camino y sabía que necesitaba eliminarla para alcanzar su ambición de gobernar un vasto imperio. Así fue como decidió que jóvenes judíos fueran entrenados para servirle, hombres de conocimiento y sabiduría. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que llegaron a ser conocidos como Beltsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. Nabucodonosor ordenó la creación de una colosal estatua de oro, una obra magnífica que se alzaba a 90 pies de altura. Probablemente, el rey planeaba consolidar su poder reuniendo a todos sus oficiales en una gran ceremonia, donde todos se postrarían ante la estatua en adoración. La desobediencia a esta orden resultaría en ser arrollado a un horno ardiente y reducido a cenizas. La mayoría obedeció las órdenes de Nabucodonosor, ya que estaba decidido a establecerse no solo como el líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la autoridad religiosa suprema de la ciudad. Sin embargo, para sorpresa de muchos, hubo excepciones. Sadrac, Mesac y Abednego, a pesar de estar presentes en esta imponente reunión, no se inclinaron. Estos tres hombres hebreos se quedaron parados mientras la presión social los instaba a inclinarse como todos los demás. Se negaron a ceder. Algunos caldeos vieron a estos jóvenes hebreos destacándose y llenos de envidia, y le informaron a Nabucodonosor. Después de todo, ¿cómo era posible que estos cautivos hebreos alcanzaran altos cargos, incluso cuando su fe les impedía inclinarse ante ídolos? La historia toma un giro intrigante y misterioso a partir de aquí. ¿Qué sucederá con estos valientes jóvenes que desafiaron la voluntad del poderoso rey y se mantuvieron fieles a sus creencias? ¿Y cómo la presencia de Jesús podría haber impactado este encuentro entre el rey y estos hebreos cautivos? Descubre los secretos ocultos en este cautivador episodio de la Biblia, donde la fe, la valentía y el misticismo se entrelazan. Mientras los oficiales de la corte buscaban una oportunidad para acusar a Sadrac, Mesac y Abednego, no dejaron pasar esta ocasión. Cuando Nabucodonosor se enteró de la situación, se enfureció. Sorprendentemente, permitió que los acusados respondieran a las acusaciones, lo que podría indicar algún respeto por ellos. Sin embargo, no había dudas de que el rey aceptaría solo una respuesta: sumisión completa. Tenían dos opciones: adorar al enorme ídolo de oro o ser arrojados al horno ardiente. A pesar de haber elogiado al dios hebreo anteriormente, Nabucodonosor ahora cuestionaba: ¿quién es el Dios que puede liberarlos de mi poder? La respuesta del rey se daría más adelante. En un furor furioso, Nabucodonosor ordenó que Sadrac, Mesac y Abednego fueran llevados ante él. El rey les preguntó si era verdad que no servían a sus dioses ni adoraban la imagen de oro que él había erigido. Frente al rey, estos valientes hombres judíos desafiaron directamente su orden y se entregaron en manos de Dios. Su respuesta fue impresionante. Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti acerca de este asunto. Si nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, nos librará del horno de fuego ardiente y de tus manos, oh rey. Pero si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que mandaste erigir. Daniel 3, 16, 18. En otras palabras dijeron: preferimos temer a nuestro Dios que a tu horno en cualquier día. Aunque decida dejarnos arder, seguiremos sirviendo al Dios vivo en lugar de a tu ídolo. Sin precio, prefirieron la muerte a ser infieles a Dios, y sin duda, planearon esa posibilidad hace mucho tiempo. La ira de Nabucodonosor al tener desafiada su autoridad es difícil de imaginar, pero aparentemente su rostro estaba rojo de furia. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual,
para igualar su furia. Cuando fueron arrojados a las llamas, el calor radiante era tan intenso que los hombres que los llevaban murieron. Sin duda, estaban vestidos con ropas inflamables. ¿Qué sucederá con estos valientes hombres judíos? ¿Conseguirán sobrevivir al ardiente horno? Descubre el desenlace emocionante y misterioso de este increíble episodio bíblico, donde la fe y la valentía enfrentan la ira de un rey implacable. Los fieles hebreos no tenían esperanza, a menos que la propia esperanza viniera. Daniel 3, versículos 19 a 25. En la Biblia, Amplificada relata que Nabucodonosor se llenó de furia, y su rostro cambió al dirigirse a Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal, y designó hombres fuertes de su ejército para atarlos y arrojarlos al fuego ardiente. Estos 3 hombres fueron atados con sus pantalones, abrigos, turbantes y otras ropas, y lanzados al horno en llamas. El rey se sorprendió al ver que, de hecho, habían sido arrojados 3 hombres atados al horno, pero ahora caminaban libremente 4 hombres en medio del fuego, y ninguno de ellos resultó herido. La apariencia del 4.º hombre era como la de un hijo de los dioses. Nabucodonosor afirmó que ese 4.º hombre era el Hijo de Dios, el propio Cristo preencarnado. Durante la parte más difícil de su sufrimiento, Jesús estaba allí con ellos físicamente en medio del horno. Sadrac, Mesac y Abed-Nego quizás no supieran que el Hijo de Dios estaba con ellos, pero eso no importaba. En momentos de aflicción, a veces somos conscientes de la presencia de Jesús y, en otras ocasiones, no. Sin embargo, nunca debemos dudar de que Él está presente, incluso cuando no lo percibimos. La historia de estos 3 hombres valientes nos enseña sobre la fidelidad de Dios y cómo está con nosotros en nuestros momentos más desafiantes. Descubre el emocionante desenlace de esta historia inspiradora, donde la fe inquebrantable encuentra la presencia divina. Aunque sus cabellos no fueron chamuscados incluso después de ser arrojados al terrible horno de Nabucodonosor, sobrevivir a este fuego mortal parecía imposible. Es increíble que cualquier persona haya sobrevivido, ni siquiera por un segundo, dentro de la fragua, cuando tantos otros perecieron afuera. Dios puede librarnos de una prueba, o puede sostenernos milagrosamente y fortalecernos durante una prueba. Nos impresiona la fe en el único Dios verdadero de ellos. Su respuesta en medio de la aprobación confirmó 3 cosas: la creencia inquebrantable en el Dios de la Biblia, la confianza en el Dios que es quien dice ser y cumplirá lo que promete, y la revelación de su dependencia del único que tenía el poder de liberarlos del mal. El reconocimiento de Dios sobre el rey más poderoso del mundo resultó en la revelación del poder supremo de Dios a los incrédulos. Su fe muestra que Dios es capaz de librarnos de nuestros propios problemas y pruebas. Como cristianos, sabemos que Dios es capaz de librarnos, pero también sabemos que no siempre actúa de esa manera. Dios puede permitir pruebas y dificultades en nuestras vidas para fortalecer nuestro carácter, aumentar nuestra fe, o por otras razones desconocidas. No siempre comprenderemos por qué estamos pasando por una prueba, pero Dios simplemente nos pide que confiemos en Él, incluso cuando es difícil. Así como Job, que, a pesar del dolor increíble y el sufrimiento casi insoportable, logró decir: aunque Él me mate, aún esperaré en Él. Job 13:15. También sabemos que Dios no garantiza que nunca suframos o muramos, pero promete estar siempre con nosotros en tiempos de adversidad y persecución. Debemos adoptar la actitud de estos 3 jóvenes, afirmando que, aunque Dios no nos libre de la prueba, seguiremos sirviendo solo al Dios verdadero y no nos inclinaremos ante ídolos creados por los hombres. Estas son algunas de las palabras más valientes jamás pronunciadas. El punto es que, cuando caminamos por la fe, podemos enfrentar una persecución ardiente, pero podemos tener la confianza de que Él está con nosotros, nos dará fuerzas y eventualmente nos liberará. Él nos salvará para siempre. Cuando somos perseguidos o sufrimos dolor, podemos tener esperanza, porque sabemos que esta vida no es el fin. La vida después de la muerte nos permite superar el dolor y el sufrimiento que experimentamos en esta vida. Durante siglos, niños y adultos se han maravillado con la increíble historia de Sadrac, Mesac y Abed-Nego,
tres jóvenes que enfrentaron al poderoso rey Nabucodonosor. Sus acciones en el libro de Daniel representan una respuesta común en nuestro tiempo: la desobediencia civil. Esto implica una oposición personal intencional a un decreto gubernamental que viola los estándares de Dios. Quedó claro que el rey nunca sería el mismo. Abandonó al Dios que adoraba a favor del Dios del pueblo que antes perseguía. Exaltó al Señor e insistió en que sus súbditos adoraran solo al Dios Todopoderoso. Los líderes piadosos deben pedir al Señor que les muestre desde los regulares de su poder y gloria. Cuando esto sucede, se vuelve más fácil canalizar nuestro celo para servir al único y verdadero Dios que realmente existe. Nabucodonosor respondió y dijo: «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y salvó a sus siervos que creyeron, confiaron y dependieron de él. Desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos en lugar de servir o adorar a cualquier otro Dios, excepto su propio Dios. Por ello, decretó que cualquier pueblo, nación o lengua que hablara contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sería cortado en pedazos, y sus casas se convertirían en un montón de basura. Luego, el rey hizo que Sadrach, Mesach y Abednego prosperaran en la provincia de Babilonia. Jesús es mencionado algunas veces en el Antiguo Testamento, aunque no se le llama así ni aparece de la misma manera que en el Nuevo Testamento. Sin embargo, está presente en el Antiguo Testamento. Cristo se enfatiza a lo largo de toda la Sagrada Escritura, conectando el Antiguo y el Nuevo Testamento en una narrativa única y poderosa. Según Jesús, la obra de Dios con el hombre desde el principio de los tiempos siempre apuntó a él. Otra ocasión en que Jesús mostró que está en el Antiguo Testamento fue el día de su resurrección. Según algunas cuentas, más de 300 profecías del Antiguo Testamento señalan a Jesucristo y fueron cumplidas por él durante su vida en la tierra. Esto incluye profecías sobre su nacimiento único en Isaías 7, versículo 14, su ministerio terrenal, e incluso la forma en que moriría. Jesús sorprendió al establecimiento religioso cuando se levantó en las sinagogas de Nazaret y leyó de Isaías 61, concluyendo con este comentario: «Hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes acaban de oír». Lucas 4, 18, 21. Las teofanías, que son básicamente apariciones preencarnadas del Hijo de Dios, son otra manera en que Jesús puede ser encontrado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay formas aún más profundas en que Jesús puede encontrarse en el Antiguo Testamento, categorizadas como tipos. Un tipo es una persona o cosa del Antiguo Testamento que prefigura a una persona o cosa en el Nuevo. La vida de José es otro ejemplo que parece modelar la vida de Cristo. Muchos eventos históricos del Antiguo Testamento también son símbolos de lo que Dios haría en el futuro a través de Cristo. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham para que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio, y Abraham profetizó: «Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis 22:8. Jesús no solo se menciona en el Nuevo Testamento, también aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías prometido por Dios. Se podría decir que Jesús es el motivo de la Biblia. Él es la palabra viva. Toda la Biblia es un faro que nos señala hacia la oferta de reconciliación de Dios, la esperanza de perdón y la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. A través del estudio de las Escrituras, podemos encontrar la presencia poderosa y redentora de Jesucristo a lo largo de toda la historia humana, revelando el amor y la gracia de Dios hacia la humanidad.